Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches. Esta noche, para comenzar, como ustedes han escuchado, tenemos varios hermanos enfermos. Si es tu caso, hermano, esta noche queremos orar por ti. Pero hay dos hermanos que tenemos en nuestro corazón en estos días especialmente, y uno de ellos es el hermano Eleazar Alonso, hermanos. Este es un hermano muy amado por todos nosotros. Es un hermano que ha sido de mucha bendición al cuerpo de Cristo. Y oremos, hermanos, porque el Señor ponga su mano en su cuerpo y haga un milagro, que es lo que Él necesita, ¿verdad? Y también presentemos al hermano Luis Erazo. Él también está en el hospital, hermanos. Gracias a Dios anoche ya lograron estabilizarlo un poco, pero confiemos en el Señor y entreguémoselo al Señor. Digámosle: Señor, acompaña a este hermano, acompaña a nuestro hermano Eleazar en el hospital donde está. Pongámonos en la brecha por ellos, hermanos. Y si tú también estás pasando por quebrantos de salud, tal vez no de este virus, de otro tipo, esta noche queremos orar por los enfermos. Oh Señor, venimos ante ti, con un corazón poniéndonos en la brecha por nuestros hermanos enfermos. Señor, muchos están en aflicción, muchos están pasando por el valle de la enfermedad. Queremos ponernos en la brecha por ellos, Padre. Pon tu mano, Señor, de misericordia sobre nuestro hermano Eleazar. Acuérdate de él y su familia en esta hora, Padre. Un milagro, Señor, un milagro en su vida. Oh, toca su cuerpo, Padre. Ponemos delante de tu trono al hermano Luis también, Señor. Oh, tú puedes cuidarlo. Dirige a los médicos. Señor, acompáñalo, restablece sus pulmones, sus sistemas inmunológicos, Señor. Haz un milagro en su vida, que él pueda conocerte en este tiempo, Padre. Y cualquier hermano enfermo, Señor, cualquier enfermo esta noche oramos por él. Oh, extiéndete a su vida, extiéndete a su vida. Oh Señor, pon tu mano sobre cada enfermo, te lo suplicamos. A Jehová yo cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré mientras yo viva. Dulce será mi meditación, me gozaré en el Señor. Bendice al Señor, alma mía, alaba al 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 Señor. A Jehová yo cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré mientras yo viva. Dulce será
el Señor, que los que te buscan se gocen en ti, se gocen y alegren en ti. Que los que te buscan se gocen en ti, se gocen y alegren en ti. Te cantarán, con júbilo te cantarán, y que los que aman tu salvación te digan siempre así, se engrandecido Dios, se engrandecido Dios. Que los que te buscan se gocen en ti, se gocen y alegren en ti. Que los que te buscan se gocen en ti, se gocen y alegren en ti. Te cantarán, con júbilo te cantarán. Que los que aman tu salvación te digan siempre así, se ha engrandecido Dios, se ha engrandecido Dios. Y que los que aman tu salvación siempre así, se ha engrandecido Dios, se ha engrandecido Dios. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí. Vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios. Vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó
restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró y con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró y con vino y aceite me ungió. Vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios. Vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí. Vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios. 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 Vivifícanos, Señor, por tu Espíritu. Vivifícanos, por el poder de tu Espíritu, unos por aguas o inundación, otros por fuego o grande dolor. Es por su sangre que Dios da un cantar cuando
Dios, aquí estamos, Señor, esperando un toque. Aquí estamos, Señor, esperando ese mover de las aguas. Aquí estamos, Señor, como ese enfermo en el estanque, esperando el mover de las aguas, esperando un mover de tu Espíritu, Señor, en nuestra vida, Padre. Aquí estamos, Salvador. Pasa por aquí, mi Dios. Pasa por cada casa, Señor, en esta noche. Oh, pasa por aquí, pasa por cada lugar, Señor. Tantos están necesitados de un toque. Tantos estamos necesitados de ti, Señor. Pasa por aquí, mi Dios. Pasa, pasa, Señor. Pasa, Padre. Pasa con tu Espíritu Santo. Rabaraya, Ramakaya, Rabarande. Rabaraya, Rabarakaya, Rabarande. Rabarikaya, Rabarande, Rabaraya. Pasa, Señor, pasa. Tantos te esperan. El mover de las aguas son muchos los ven, pasa por aquí, mi Cristo. Ven, pasa por aquí, mi Cristo. Que tu gloria sea vista otra vez, rompiendo las cadenas de los presos. Ven, pasa por aquí, rompiendo las cadenas de los presos. Ven, pasa por aquí. Así es, Señor. Ven, pasa esta noche, Señor. Tú ya nos has visitado, mi Dios. Quédate en medio de nosotros. No pases de largo, Señor. Muchos ciegos, cojos y paralíticos estamos esperando ese mover de tus aguas, Señor. Visítanos, háblanos, sigue hablándonos esta noche, Señor. Encuéntranos, por favor, Señor. Que podamos tener un oído abierto, Señor, a tu palabra. Guía mis palabras, te lo ruego, mi Dios. Oh, Señor. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Buenas noches, hermanos copanecos y hermanos sanpedranos. Y cualquiera que esté viendo esta grabación, espero que se encuentren bien. Para mí es no sé si es un placer, pero sí es un honor, hermanos, estar delante de ustedes. Les decía la primera vez que me tocaba compartir a los hermanos de aquí de Sion que realmente los admiro, a los hermanos que se paran aquí a predicar.
A los hermanos de San Pedro quizá no habían oído, yo los admiro porque no es una tarea fácil, hermanos. El título de la pequeña meditación que yo les traía esta noche, quizá ya lo han visto en el video, es el tesoro no codiciado. El tesoro no codiciado suena como algo raro porque pensamos en un tesoro, es algo que todos queremos, todos codiciamos, pero este tesoro realmente no ha sido codiciado. Durante la historia de la humanidad, las personas han ido en búsqueda de tesoros con mucha ambición, buscándolos. Incluso han ido en búsqueda de leyendas que se han oído, que tal vez ni son ciertas, pero han ido en búsqueda de leyendas. Por ejemplo, la leyenda de la fuente de la juventud. No sé si han oído de esa leyenda. Por años, exploradores fueron en búsqueda de una fuente que supuestamente si uno tomaba de su agua o se bañaba en esa agua, uno iba a rejuvenecer para siempre. Obviamente nunca encontraron esta fuente, hermanos. También arqueólogos han ido en búsqueda de tesoros de civilizaciones pasadas. Por ejemplo, en las tumbas de los faraones de Egipto, se dice que en 1922 se encontró la tumba del faraón Tutankamón. Y la tumba, los faraones los enterraban con todas sus posesiones y con muchas cosas de oro, cuartos llenos de cosas de oro, hermanos. Y cuando encontraron esta tumba, sí encontraron muchísimas cosas de oro. Y me imagino que aquí en las ruinas de Copán también arqueólogos han ido en búsqueda de tesoros de civilizaciones de los mayas, pero tal vez no han encontrado cuartos llenos de cosas de oro, pero me imagino que han encontrado cosas interesantes. También en los Estados Unidos, en los 1840, por ahí en 1848, un hombre encontró oro en el estado recién explorado de California. Entonces eso explotó y empezó lo que llamamos ahora la fiebre de oro. Hermanos, literalmente la gente se peleaba, se mataba por el oro, que a veces ni siquiera encontraban o no tenían, hermanos. Por algo era la fiebre del oro, todos querían un poco del oro. También muchos han ido en búsqueda de tesoros, tal vez en lo profundo del océano, porque hubieron barcos tal vez que naufragaron y tenían muchas riquezas. Se sabía que llevaban mucho oro, muchas joyas, y muchos han ido en búsqueda de tesoros en los océanos, o tal vez en búsqueda de tesoros en una isla remota. Y es que cabal en eso, cuando pensamos en un tesoro, pensamos en eso, pensamos en un cofre con un candado lleno de joyas y de oro. También pensamos en un mapa donde nos va a llevar, nos va a guiar con una gran X roja donde hay que excavar porque ahí está el mapa. O pensamos en piratas que tal vez están buscando también el tesoro y quieren robarse el tesoro. Pero hermanos, un tesoro puede ser mucho más que solo un cofre con cosas, con oro, con joyas. Puede ser mucho más que eso, un tesoro, hermanos. Un tesoro puede ser definido como cualquier cosa o persona que sea muy valiosa para esa persona. Entonces, podríamos definir que el tesoro es cualquier cosa que sea de valor. Incluso, tal vez en estos últimos meses, el mundo entero ha estado en búsqueda de la cura por el coronavirus. Cómo perfeccionar la vacuna que nos va a solucionar todos los problemas del coronavirus, hermanos. Han estado en búsqueda de esa cura. Pero todos estos ejemplos que yo les acabo de dar son ejemplos de tesoros que sí se han codiciado durante años o tal vez recientemente, como la cura del coronavirus. Entonces, ¿cuál es el tesoro que no se ha codiciado? Quisiera que me acompañaran a nuestro mapa el día de hoy. El libro de Proverbios va a ser nuestro mapa que nos va a guiar a este tesoro. Y vamos a dividir el siguiente versículo que yo les voy a leer, lo vamos a dividir en 3 partes. Y quisiera que cuando fueran a este versículo lo leyeran como que ustedes en sus vidas han leído este versículo, hermanos. Por primera vez van a leer este versículo, a pesar de que ya lo hemos memorizado. Es Proverbios 1:7.
y como lo vamos a dividir en 3 partes, dice la primera parte, dice, el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Hermanos, solo al leer y escuchar esta frase, sin leer lo demás, esta es una frase que suena misteriosa, una frase que suena interesante. ¿Quién no quiere saber el principio de la sabiduría? Cualquiera diría que, ay, sí, todos queremos ser sabios, todos queremos saber cuál es el principio de la sabiduría. Pero no ha sido el caso, hermanos, no lo han buscado. Estaba leyendo en un comentario bíblico que decía que cuando Proverbios habla de la sabiduría, no se refiere a la sabiduría que nosotros conocemos, la sabiduría intelectual, sino que se refiere a la sabiduría como la totalidad del hombre. En pocas palabras, cuando Proverbios está hablando de la sabiduría, no está hablando, hermanos, de lo que nosotros sabemos aquí, si somos muy inteligentes. No, Proverbios cuando está hablando de la sabiduría, está hablando de lo que sabemos aquí en todo nuestro ser, hermanos, la totalidad del hombre. Y el principio es algo que nos indica que hay algo más adelante, es el punto de partida, el comienzo, el principio de la sabiduría. ¿Qué es lo que sigue? Después la segunda frase, la segunda parte del versículo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Wow, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Recuerden como que si están leyendo este versículo por primera vez, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo hace unas semanas cuando estaba en mi lectura diaria, pasé por esta parte en Proverbios. Y sí, yo había memorizado estos versículos, hermanos, pero esta pregunta se vino a mi corazón cuando estaba leyendo Proverbios 1:7. Yo le decía al Señor, si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿cuál es el fin de la sabiduría? Solo sabemos, o sea, el principio de la sabiduría, ¿cuál es el fin? ¿Hasta dónde podemos nosotros llegar a ser sabios delante de tus ojos? Y hermanos, literalmente en el mismo momento sentí que el Señor me dijo, ¿por qué quieres saber el fin de la sabiduría si aún no has entendido bien el principio de la sabiduría? Hermanos, y yo me quedé asustado porque es cierto, hermanos, muchos de nosotros ni siquiera hemos entendido bien qué es el temor de Jehová, qué es el principio de la sabiduría. Incluso esta frase, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, se cree que es como el lema de Proverbios, hermanos. Muchos no lo sabemos, lo repetimos, nomás nos dicen, sí, el principio de la sabiduría, ustedes ya estaban pensando, sí, es el temor de Jehová. Rápido pensamos en el temor de Jehová. Pero, ¿qué es el temor de Jehová? Quisiera que me acompañaran ahí en el mismo, en Proverbios, en el mapa, en Proverbios 8:13. Vamos a Proverbios 8:13. Y dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. El temor de Jehová es aborrecer el mal, hermanos. Pero va más allá que aborrecer el mal. ¿Por qué? ¿Por qué aborrecer el mal? Podríamos decir que el temor es un sinónimo de la palabra miedo. Podríamos decir el miedo de Jehová. Pero aquí Proverbios no está hablando de el miedo que tú y yo tal vez creemos que está hablando. No es el miedo de que hay que tenerle miedo a Dios porque Dios es un Dios que castiga a cualquiera que haga algo incorrecto. Hay que tenerle miedo porque rápido lo vamos a enojar, su ira puede ser grande. Hay que tenerle mucho miedo, hay que tener temor de Jehová. No, hermanos, o sea, sí hay que tenerle miedo a las consecuencias, debemos tenerle temor a las consecuencias. Pero el temor de Jehová va más allá de tenerle miedo a las consecuencias, hermanos. Mi Biblia de estudio me mostraba que el temor de Jehová implica estas 4 cosas. El temor de Jehová implica asombro, reverencia, amor y confianza en Dios, hermanos. El temor de Jehová, hermanos, no es el temor a Él como persona. El temor de Jehová es el temor a ofender o entristecer el corazón de Jehová, hermanos. Voy a repetir eso.
porque es muy importante, es el temor de Jehová, no es el temor a Él como persona, sino que es el temor a ofenderlo o a entristecer su corazón, hermanos. Es como la relación que un niño tiene con su padre natural. Es cierto que el niño tiene miedo de las consecuencias, tiene miedo de la vara, hermanos, pero el niño lo que quiere y lo que anhela es la aprobación de su padre. Él no quiere entristecer el corazón de su padre. Y cuando ha fallado, pierde esa aprobación. Por eso el niño se asombra de su padre, honra a su padre, ama a su padre y confía en su padre, hermanos. Es increíble que estamos viviendo en una época en donde no podemos decir absolutamente nada que vaya a ofender a la otra persona. No se puede decir nada, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. El mundo nos ha dicho que tenemos que aprender a tolerar a las personas porque tal vez vamos a ofenderlos o los vamos a herir emocionalmente, hermanos. Realmente es algo bastante ridículo. Y el mundo está tan ocupado tratando de ver cómo no ofender a las personas, pero no se da cuenta que realmente al que están ofendiendo, hermanos, es a Dios. La tercera parte del versículo, eso nos lleva a la tercera parte del versículo que dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El insensato que está describiendo este versículo viene de la palabra hebrea evil. Suena hasta como la palabra en inglés que es evil, y viene de esa palabra, evil. Se escriben igual. Y el evil o el insensato se refiere a aquel que es moralmente deficiente desde el punto de vista de su capacidad para realizar juicios morales razonados. El evil rechaza voluntariamente hacer juicios morales, sin abrazar el bien ni tampoco rechazar el mal. ¿No les suena familiar esto, hermanos? Suena exactamente como la condición del mundo actual. Y quisiera que me acompañaran a Proverbios, en el mismo capítulo, Proverbios 1, 29 y 30. Hoy vamos a estar en Proverbios la mayoría del tiempo. En Proverbios 1, 29 y 30 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, hermanos. Literalmente es un descaro, hermanos, y un rechazo total del que está hablando estos versículos del temor de Jehová. Y por lo mismo es un rechazo y descaro total de la sabiduría de Dios, hermanos. Por eso la gente que el mundo secular considera como, ay, es muy inteligente, los científicos o la gente que tiene un IQ demasiado alto son súper inteligentes, delante de Dios no son ni siquiera una pizca, hermanos, de sabios, porque ellos han decidido rechazar el principio de la sabiduría. Ellos, Romanos nos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, hermanos. Pero nosotros, ¿hasta cuándo realmente vamos a entender el temor de Jehová? Ahí mismo en Proverbios, el capítulo 2, sigue diciendo en los primeros versículos. Quiero que vayan a Proverbios 2, del 1 al 5. Debemos seguir estos pasos, hermanos, para poder entender el temor de Jehová. El versículo 1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, hermanos. Más claro no puede estar, hermanos. Aquí tenemos estos pasos, debemos de seguir estos pasos, buscarlo como a tesoros, hermanos. Ahora veamos rapidito unos beneficios que nos da el temor de Jehová. Proverbios mismo nos dice de unos beneficios que nos da. 4 beneficios rápido. Dice que en Proverbios 10:27 no tienen que ir ahí, solamente dice: el temor de Jehová
aumentará tus días. También dice en Proverbios 22:4 que el temor de Jehová nos va a dar riquezas, honra y vida. Hermanos, ¿quién no quiere estas 4 cosas? ¿Quién no quiere que sus días sean aumentados? ¿Quién no quiere riquezas? ¿Quién no quiere honra? ¿Y quién no quiere vida, hermanos? Eso nos promete el temor de Jehová. Pero ahora, hermanos, examinémonos a nosotros si nosotros realmente tenemos el temor de Jehová en nuestras vidas, o tal vez lo hemos rechazado y no nos hemos dado cuenta. Estas son 4 razones por las que una persona no tiene el temor de Jehová, hermanos. Y van a salir en sus pantallas ahí para los que están apuntando. Y la primera es que esa persona no cree que Dios es un Dios omnipresente, hermanos. Desde temprana edad, desde pequeños se nos ha enseñado de que sí, Dios es omnipotente, significa que Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, y Él también es omnipresente, Él puede estar en todo lugar, en todo tiempo, hermanos. Pero realmente creemos que Dios es omnipresente, hermanos, porque muchas veces nuestras acciones, hermanos, muestran que no lo creemos. Nuestras bocas dicen sí, creemos que Dios está en todo lugar, en todo momento, Él siempre nos está viendo, pero nuestras acciones no lo muestran, hermanos. Si realmente creyéramos que Él nos está viendo en todo momento, no cometeríamos pecados escondidas. Nos vestiríamos igual cuando nos ve el pastor que cuando nos ve a alguien afuera. No diríamos cosas a espaldas de otra persona, hermanos. Tal vez no mentiríamos y no haríamos un montón de otras cosas que hacemos, hermanos. Es como cuando un niño mira que su padre no lo está supervisando. Este niño es muchísimo más propenso a hacer una travesura que si su padre lo está supervisando. Y muchas veces nosotros creemos que sí, nadie nos está viendo, nuestro Padre Celestial no nos está viendo. Y esto me recordaba de una historia que nosotros tenemos familiar. Uno de mis hermanos, cuando estaba pequeño, nosotros acostumbrábamos a comer tomates crudos con sal. Y en una noche, creo que era una noche, mi hermano le preguntó a mi papá si se podía comer un tomate. Estaba pequeño, mi hermano estaba bien pequeño. Y mi papá le dijo, no, ahorita no te puedes comer un tomate. Él sentía que no era el momento. Y entonces, pues bueno, él tal vez se puso triste, pero no se podía comer el tomate. Y mi papá se salió a hacer algo, salió del cuarto y mi abuelita estaba dentro del cuarto con mi hermano y le dijo, mira papito, le dijo, mira papaita, yo te lavo el tomate y comételo ahorita que se fue tu papá, le dijo. Y literalmente mi hermano le dijo, hermanos, no abuelita, porque Diosito me está viendo, le dijo. Y dice mi abuelita hasta el día de hoy cuenta esta historia y que ella se quedó asombrada porque el niño de qué, no sé cuántos años tenía, le dijo que Diosito lo estaba viendo, y a pesar de que su papá no estaba ahí. Y así tenemos que hacer nosotros, hermanos. Este solo es un ejemplo, no es una historia. Tal vez la próxima vez que queramos hacer algo incorrecto, pensemos que tenemos a alguien atrás en nuestras espaldas que siempre nos está viendo. Porque si tuviéramos a nuestros papás, a una autoridad más grande que nosotros, jamás haríamos, hermanos, algo incorrecto. Siempre pensemos que hay alguien atrás en nuestras espaldas que siempre está viendo cada movimiento, cada pensamiento, cada cosa. La segunda razón por la que una persona no tiene el temor de Jehová es que esta persona encubre sus pecados. En Proverbios, quisiera que vayamos a Proverbios 28:13. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, quizá lo más difícil para el ser humano en esta vida es aceptar que se equivocó, hermanos. Eso quizá es lo más difícil. Eso requiere mucho coraje y mucha humildad, reconocer que nos equivocamos, que pecamos y confesar nuestros pecados requiere mucho coraje, hermanos, pero es necesario. Es una señal de que tenemos el temor de Jehová si confesamos nuestros pecados.
Pero no solamente debemos confesar nuestros pecados, el versículo sigue, y esta es la tercera razón: la falta de arrepentimiento genuino, hermanos. Uno puede confesar sus pecados, hermanos, pero si no nos arrepentimos de nuestras fallas, de nada habrá servido la confesión, hermano. El versículo sigue diciendo: mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hay dos pasos para alcanzar su misericordia, hermanos. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Debemos de tener ese arrepentimiento genuino para no volver a caer en las mismas fallas, hermanos. Es cierto, aún con el temor de Jehová no vamos a ser personas perfectas, tal vez vamos a fallar, pero debemos tener este arrepentimiento en nuestras vidas, hermanos. Entristecer también nuestro corazón cada vez que nosotros entristecemos el corazón de Dios. La cuarta razón es no tener una buena relación personal con Dios. Volvemos al ejemplo del hijo con su padre natural, hermanos. Si un hijo no tiene una buena relación con su padre natural, a ese hijo no le va a importar ofender o entristecer el corazón de su padre. Igual con nosotros, si tenemos una relación fría con Dios, hermanos, no nos va a importar, o tal vez ni cuenta nos vamos a dar de que estamos entristeciendo su corazón. Y tal vez ya para ir terminando, quisiera que viéramos personajes en la Biblia que tenían el temor de Jehová en sus vidas, hermanos. Hebreos nos dice que Noé, con temor reverente, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe él condenó al mundo, hermanos. Con temor reverente, con el temor de Jehová, él construyó ese arca. Por el temor de Jehová, Abraham, hermanos, estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, a su hijo prometido, hermanos. Por el temor de Jehová, José rehusó cometer un grave pecado, hermanos, con la esposa de Potifar. Y aquí estamos hablando de que José estaba solo, hermanos, no tenía familiares que lo estaban viendo, lo estaban controlando, no estaba el pastor ahí para estarlos viendo y que no cometieran algo incorrecto. No, hermanos, esto era entre José y Dios, y él rehusó cometer un pecado grave. Por el temor de Jehová, Rahab no entregó los espías a los de Jericó, hermanos. Por el temor de Jehová, Mardoqueo se rehusó a hincar delante de Amán, hermanos. Por el temor de Jehová, Ruth decidió en su corazón ir con su suegra Noemí, a pesar de que ella estaba dejándolo todo atrás en Moab, hermanos. Por el temor de Jehová, Daniel y sus amigos, hermanos, nos dice la Biblia, propusieron en su corazón no contaminarse con las cosas de Babilonia, hermanos. Propusieron en su corazón, que nosotros podamos proponernos, hermanos. Es una decisión. Por el temor de Jehová, los amigos de Daniel rehusaron hincarse delante de la estatua que tenía Nabucodonosor en su patio, hermanos. También por el temor de Jehová, Daniel, a pesar de la ley que se dictó, él aún siguió abriendo sus ventanas y sus puertas y orando a su Dios, hermanos. Y quisiera que termináramos con dos héroes en la Biblia que contrastan, pero a la misma vez tienen muchas similitudes. Vayamos, para ver estos dos héroes, vayamos al Salón de la Fama que conocemos, al Salón de la Fama de los héroes de la fe. Ahí son mencionados estos dos hombres, y el Salón de la Fama de la fe es en Hebreos 11. Los que han memorizado Hebreos también se recordarán. Este era uno de mis capítulos favoritos, hermano. Dice en Hebreos 11:32. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Si vemos, hermanos, en este versículo solo son mencionados hombres valientes y conocidos como líderes en Israel. Pero yo quiero hablar solamente de dos. Quiero hablar de Sansón, el que sirve a Elohim, y David, el elegido de Dios, hermanos. Ambos hombres fueron hombres guerreros y líderes de Israel, y ambos mataron a muchos filisteos, hermanos. Curiosamente, cuando estaba comparando sus vidas, ambos hombres mataron a un león, hermanos,
con el poder de Dios. Ambos también, tristemente, cometieron graves errores en sus vidas. Sansón al jugar con su vida, con Dalila y con otras mujeres, y David con Betsabé y la muerte de Urías. Uno, hermanos, era el hombre más fuerte de la historia y el otro era un insignificante pastor de ovejas. Uno llegó a ser un gran juez de Israel y el otro llegó a ser un gran rey de Israel. Pero el pastor de ovejas es conocido más como un héroe de Israel que el hombre más fuerte de la historia. La vida del hombre más fuerte de la historia es resumida en solo 4 capítulos de la Biblia, hermanos. Mientras que la vida del pastorcito de ovejas es descrita en libros enteros de la Biblia. E incluso él es el autor de varios capítulos, varios salmos. Pero, ¿por qué se escribe tan poco sobre la vida de Sansón, el hombre más fuerte de la historia? Ambos cometieron graves pecados en sus vidas, hermanos. ¿Por qué Sansón terminó su vida siendo ciego y de una edad relativamente joven? ¿Y por qué David sí murió en paz y de edad avanzada? Pareciera que Dios castigó más a Sansón que lo que castigó a David por sus pecados. Pero no fue así, hermanos. Ambos fueron castigados gravemente por sus pecados. ¿Cuál fue la diferencia en la vida de estos dos hombres? Hermanos, la diferencia fue el temor de Jehová en sus vidas. Sansón tuvo el temor de Jehová y se arrepintió hasta que ya era demasiado tarde para salvar su vida física, hermanos. Y por eso él no alcanzó el plan perfecto que Dios tenía para él. O sea, hermanos, estamos hablando del hombre más fuerte de la historia. Sansón quizá pudo haber tenido hasta su propio libro de la Biblia, si quieren, para describir su vida, el hombre más fuerte de la historia. Él tenía el potencial de hacer cosas mucho más grandes que las que hizo David, hermanos, el pequeño David. Pero por otra parte, David, desde temprana edad, él tenía el temor de Jehová en su vida. Cuando el profeta Natán llegó a amonestarlo por su pecado con Betsabé, hermanos, él inmediatamente reconoció su pecado, reconoció su falla y se arrepintió, hermanos. Él vio el error de su pecado. Hermanos, David definitivamente no era una persona perfecta. Él falló, hermanos, cometió adulterio, mandó a matar a una persona, cometió 2 graves pecados en la Biblia. Pero él pudo, con el temor de Jehová, él se arrepintió y él pudo estar dispuesto a aceptar las consecuencias que Dios tenía para su vida. En cambio, Sansón, hermanos, jugó con su vida y entristeció el corazón de Dios por su falta de arrepentimiento por años. Su debilidad con mujeres no era algo nuevo, hermanos. La Biblia dice que él estuvo en Gaza, una ciudad de los filisteos, con una mujer ramera, antes de estar con Dalila. Sansón tristemente nunca aprendió de sus errores, hermanos. Y por eso él perdió su fuerza, por estar jugando con su vida. Pero Dios en su misericordia, hermanos, todavía le concedió su último deseo y le dio gracia a Sansón, hermanos. Le recobró su fuerza, porque vio que Sansón, ya cuando le habían quitado sus ojos, cuando él había sido vencido, Sansón vio el error de sus pecados, hermanos. Y fue hasta ahí que él pudo arrepentirse de su pecado. Hermanos, ambos hombres, David y Sansón, terminaron bien con Dios, pero Sansón tuvo que perder sus ojos y perder su vida física para darse cuenta de la importancia del temor de Jehová. Hermano, quiero dejarlos con esta pregunta: ¿cuánto estás dispuesto tú a perder para darte cuenta de la importancia del temor de Jehová, hermanos? ¿Estás dispuesto tú a perder tu visión o incluso tal vez tu vida espiritual? Hermanos, que la vida de Sansón pueda ser una advertencia en nuestras vidas para ver la importancia del temor de Jehová. Pongámonos de pie y quisiera que cantáramos el coro Aún así, Señor amado, ven. Hermanos, este coro dice: aunque fallé y no guardé tu fe, aún así, Señor amado, ven. Perdóname porque te he fallado. Hermanos, aún con el temor de Jehová nosotros vamos a fallar. Así somos, hermanos, somos humanos. Tal vez vamos a fallar menos, pero
vamos a seguir fallando, tal vez no en las mismas áreas, pero que podamos arrepentirnos y que podamos tener ese temor en nuestras vidas, el temor a entristecer el corazón de Dios, que nuestro corazón también se pueda doler cada vez que ofendamos su corazón. Tal vez, hermano, si consideras que has tomado el temor de Jehová a la ligera esta noche, pídele al Señor que te dé este principio de la sabiduría. Búscalo como a tesoros, hermanos. El Señor no te lo va a negar. Busca el temor de Jehová. Cada vez que quieras hacer algo incorrecto, piensa, el Señor me está viendo. Tengo a alguien atrás, tengo a alguien que siempre me está viendo, hermanos. Y las consecuencias van a venir, hermanos. Que podamos arrepentirnos y aceptar las consecuencias del Señor. Cantemos este coro y supliquemos por su temor, hermanos. Aún así, Señor amado, mi ser anhela por ti, aunque falle y no guarde tu fe, aún así, Señor amado, ven, aún así, Señor amado, ven, mi ser anhela por ti, aunque fallé y no guardé tu fe, aún así, Señor amado, ven, aún así, Señor amado, ven, mi ser anhela por ti, aunque fallé y no guardé tu fe, aún así, Señor amado, Esta palabra es para todos esta noche. Una palabra profunda, hermanos. Y tú no necesitas tener las 4 características de los que no buscan la sabiduría, ni de los que tienen el temor de Jehová. Ni tienes que tener los 4 rasgos. Quizás tengas solo una. Y una es suficiente y podría descalificarte. Solo quiero repetírselas rápidamente. El primer rasgo de los que no tienen el temor de Jehová es: no cree que Dios es omnipresente. Nadie me va a ver. Dios ya no ve. Él no está aquí en medio de la tierra. Puedo seguir adelante. 2, encubre sus pecados. Ahí escondidos los tiene.
día tras día cometiéndolos. Y viene los domingos, y viene los jueves, y está en los servicios los martes, y está escuchando de la palabra de Dios, pero sigue viviendo en sus pecados. Y nadie sabe más que él o ella. La falta de arrepentimiento genuino, hermanos. Yo quiero hacer hincapié en porque sí hay mucha gente que viene corriendo con el pastor, viene corriendo con los líderes, y vienen con las lágrimas de cocodrilo. Perdón, hermano, me arrepiento. Y parece un arrepentimiento genuino que viene de aquí, de lo profundo del corazón. Pero hermano, hermana, si no te arrepientes y solo confiesas tu pecado, eso no sirve de nada. Necesitas arrepentirte y caminar en la dirección completamente opuesta a lo que has estado caminando. El que se aparta alcanzará misericordia, dice. Y la cuarta, no tener una relación personal con Dios. Es que mis abuelos siempre han caminado con el Señor, entonces ya soy libre. Es que mis papás son unos super cristianos. Qué lindos son ellos. Ellos tienen una relación preciosa con Dios. Sí, pero ¿cuál es tu relación con Dios? Los que no tienen el temor de Dios no tienen una relación personal con Dios. No tienen un oído abierto de Dios hablándoles y diciéndoles cuál es el camino, cuál es la decisión que necesitan tomar, cuál es la actitud que deben de tomar en X o Y momento. No tienen ojos espirituales para ver porque no tienen una relación con Dios. No pueden ver a Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Aún así, Señor amado, ven mi ser, anhela por ti, aunque fallé y no guardé tu fe, aún así, Señor amado, ven. Cámbiame, no me dejes seguir igual, Señor. Yo quiero ser lleno de ti. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Cámbiame, no me dejes seguir igual, Señor. Yo quiero ser lleno de ti. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer.
guíame, por favor, amado Señor. Gracias te damos por tu palabra esta noche. Señor, que esta palabra penetre a lo profundo de cada corazón que está escuchando, que ha oído. Señor, si apenas hemos podido entender el principio de la sabiduría, nos cuesta entenderlo, Señor, que es el temor de Jehová. ¿Cómo podríamos entender el fin? Ayúdanos esta noche a entender tan siquiera el inicio de la sabiduría, de lo que es la sabiduría verdadera. Ayúdanos, Señor, danos un corazón abierto, ojos espirituales, oídos espirituales para oír y entender, Señor. Oh, ayuda a cada uno que quiere traer gozo a tu corazón, Señor, que quiere agradarte, a que esta palabra sea real en su vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan